reto, en un sentido muy noble de la palabra reto, porque creo profundamente que en la medida que compartimos herramientas para impulsar el desarrollo humano, debe ser un ejercicio responsable, ¿no? Al final del día, creo que todos los que amamos un poco o un mucho el tema del desarrollo humano, estamos buscando impulsar a la humanidad hacia adelante desde esta trinchera de brindarle herramientas que nos permitan a todos una mejor calidad de vida. Sin embargo, sí quisiera yo hablar con ustedes de economía del comportamiento desde una vertiente muy interesante. Economía del comportamiento tiene que ver con la parte no romántica del desarrollo humano. Desafortunadamente, en mucho tiempo el tema del desarrollo humano o el deoísmo, como le llaman muchos, se ha vuelto como la parte romántica de las organizaciones. La gente piensa que trabajar con la gente tiene que ver con aspectos de, incluso a veces, o tratar pincitas, o cómo tengo que decir las cosas para que no se enoje el otro. Y en realidad es mucho más allá que eso, es toda la estrategia detrás de cómo funcionamos los seres humanos para crear escenarios que impulsen esta competitividad que cada uno poseemos. Cuando hablamos de competitividad en el desarrollo humano, no nos referimos a ser competentes en el sentido de competición con el otro, de ir contra el otro, sino a ser competentes precisamente en lo que somos talentosos, en cómo capitalizamos estas competencias que poseemos para generar valor. Yo creo que tanto en las finanzas, en la economía, como en cualquier organización, en la innovación, en el marketing y en las personas, lo más importante es la generación de valor. Y eso es lo que estamos buscando. Espero explicarme, muchachos. Si no me explico, ustedes me dicen, ¿de acuerdo? Sí. Gracias por contestar. ¿Cuánto influyen nuestras decisiones en un resultado? ¿Cuánto creen ustedes que influyen nuestras decisiones en un resultado? ¿Quién abre micrófono? O lo pueden hacer por chat igual si gustan. ¿Cuánto influyen estas decisiones, muchachos, en nuestros resultados? El 100%, creo yo. El 100%, gracias, Jair. ¿Alguien más? Yo también coincido con Jair. Creo que el 100%. somos responsables de nuestros actos. Somos responsables inconsciente y conscientemente, ¿no? Gracias, Paco. Gracias. ¿Alguien más que me diga cuánto influyen nuestras decisiones en un resultado de trabajo? ¿Cuánto influyen nuestras decisiones? Paco y Jair decían, el 100% del tiempo influyen nuestras decisiones en un resultado. Y eso es real. El 100% del tiempo nuestras decisiones tienen un efecto muy importante. Algunos estudios afirman que el 70% de la productividad de una organización está directamente relacionada a la toma de decisiones del capital humano que la integra. De ahí la importancia de empezar a ver al capital humano como un fundamento estratégico para la organización. Ustedes han escuchado quizá muchas veces cuando dicen algunos expertos que la cultura se come en el desayuno a la estrategia, porque muchas veces se nos olvida trabajar la estrategia desde la parte más fundamental de la organización, que es el capital humano. Recordemos que el primer cliente de una organización es la gente que colabora en esa organización. Bueno, si vemos que entonces nuestras decisiones influyen o tienen un impacto el 100% del tiempo en estas decisiones, perdón, en un resultado, ustedes disculparán los nervios, muchachos, ¿eh? La pregunta clave entonces no tendría que ser cuánto influyen nuestras decisiones. La pregunta que tiene que hacerse un líder de una organización es, ¿todos pensamos igual y decidimos igual? ¿Ustedes creen que cuando llevamos un mismo pensamiento o vamos a un mismo lugar o incluso a un mismo objetivo, decidimos ir igual de esa forma? No, y tampoco sería lo más correcto, porque a ver, ¿por todos qué no, somos Paco? distintos. Entonces, lo que sí necesitamos son liderazgos poderosos para poder hacer equipo con las diferentes formas de pensar y de ser de cada uno de mis colaboradores, porque si no, no llegaría a ningún lado. ¿Ok? Hablan de liderazgos fuertes, liderazgos sólidos que tengan un impacto. Pero si el objetivo es el mismo y el líder ya lo supo plantear y el líder ya lo supo trabajar, ya les dijo, muchachos, todos vamos para allá y el norte es para allá. ¿Todos decidimos ir al norte de la misma forma? No. ¿No? Muy bien, déjame hablarte un poquito de economía del comportamiento desde justamente esta parte. No todos decidimos igual, aunque decidamos al final del día lo mismo.
el proceso de decisión hacia el interior tiene un impacto en la construcción de dicha decisión. Antes de iniciar, les quiero pedir permiso para compartir con ustedes un ratito un tema que se llama economía del comportamiento. Es filosofía de trabajo de una servidora desde hace muchos años pedir permiso para trabajar y compartir con ustedes. Aunque es un tema muy amplio y es todo un proceso de investigación, de certificación, pues quiero compartir con ustedes información que desde el punto de vista de una servidora puede ser muy valiosa, esperando sumar y generar valor o agregar valor a lo que ustedes ya poseen. Les quiero pedir permiso para compartir, no todo de economía del comportamiento por cuestiones de tiempo y porque absolutamente no podría, aunque tuviera muchas horas, porque hay muchísima información, pero quisiera compartir con ustedes esta información que pudiera ser clave. Y en ese contexto quiero pedirles que lo disfruten como disfrutarían una buena taza de café o un carajillo en caso de que aplique, o como cuando te pagan, ¿no? O como cuando nos paga un cliente, o como cuando nos van a decir ya no hay cuarentena, ¿no? Muy bien, que todos esperamos que pronto sea con el favor de Dios. Muy bien, hablemos entonces de qué es economía del comportamiento. Déjenme decirles que este tema de economía del comportamiento, les decía yo al inicio, no es nuevo. Es un tema que tiene muchos años siendo. Su servidora estudió la licenciatura en finanzas porque quería dedicarme a la bolsa de valores. Y siempre se nos dijo que el principio de la economía se llamaba psicología. La psicología es la base fundamental de la economía. Y entonces muchas veces hemos desarrollado desde el punto de vista económico un modelo económico estándar, que así se llama el modelo económico estándar, que juega con la toma de decisiones de manera cíclica, pensando que los seres humanos siempre vamos a estar tomando las mismas decisiones o decisiones similares. De ahí que se puedan hacer pronósticos de tomas de decisiones, de los comportamientos de los mercados y demás. Sin embargo, los mismos mercados financieros, bursátiles y demás accionarios nunca han manejado un estándar fijo. De hecho, hasta dicen que los mercados no tienen memoria. ¿Por qué? Porque el hecho de que hayas tú jugado un sueldo o un precio de una acción, por así decirlo, en el mercado accionario financiero, hayan jugado un precio, un valor, eso no significa que el día de mañana tú puedas hacerlo igual, porque aunque tuvo un histórico, no necesariamente repiten de manera igual. De hecho, hay muchos factores que mueven, que influyen en cómo se mueve el valor de una acción en el mercado. Ustedes se recuerdan quizá o se acordarán, hace a un par de años, hubo una aerolínea que bajó a una persona a la fuerza y la gente grabó ese video, creo que fue el año pasado, si no bien recuerdo, a finales de 2018. Esta aerolínea, el personal de la aerolínea bajó a la fuerza a esta persona porque traían llenos, habían sobrevendido el vuelo, bajó a la persona a la fuerza, la gente se incomodó, grabó este hecho porque fue un acto muy grosero. Al día siguiente, los precios de las acciones de la aerolínea habían bajado tremendamente. La aerolínea había perdido un impacto de fuerza en su mercado financiero por este acto donde la gente que era su consumidor se había sentido indignado, aun cuando no era a mí directamente quien yo lo había vivido, cuando no era a mí a quien me habían bajado. Y cuando la gente empezamos a ver en nuestros teléfonos ese video que empezó a circular y que se hizo viral, le perdimos credibilidad, le perdimos confianza. Eso hace que esa confianza, que le llaman confianza del consumidor y que es un eje fundamental de la economía y de los movimientos, este eje de confianza del consumidor reduce el impacto que pueda tener o la fuerza que pueda tener una compañía en el mercado. Eso, muchachos, es economía del comportamiento también. ¿Cómo podemos generar un escenario donde podemos prever los comportamientos? Los seres humanos no tomamos decisiones racionales. La neurociencia afirma que el 100% de nuestras decisiones tienen que ser o son emocionales porque tienen un alto grado de influencia de las emociones. Bueno, ¿cómo podemos, aún con decisiones irracionales, poder previsualizar la conducta que sí se puede dar? Porque aunque somos irracionales, esto no significa que no lo pensemos, sino que hay un factor emocional en nuestras decisiones. Podemos prever esta conducta que puede tomar un equipo de trabajo ante ciertos factores. Eso es lo que tiene que ver en el estudio de la economía del comportamiento.
La economía del comportamiento, behavioral economics en inglés, es la parte que tiene que ver con el estudio de la psicología y cómo estos conocimientos que tenemos de la psicología se relacionan directamente o indirectamente con el impacto de la toma de decisiones o el proceso de tomar decisiones que tenemos en la economía y que realizamos las personas o las instituciones, ¿no? Por ejemplo, quizá la institución de la aerolínea que yo les ponía ahorita de ejemplo, probablemente ellos no decidieron como aerolínea tomar la decisión de bajar a esta persona. Quizá lo decidió el equipo del avión o el equipo que estaba ahí a cargo en ese momento de todo este ejercicio en el aeropuerto, pero representó el impacto que tuvo con la compañía. No sé si hasta ahí me explico, ¿no? Entonces, creo que es como muy importante poder entender cómo tuvo esa decisión personal un impacto directo en la empresa. Pero más aún, esa decisión que tomaron estas personas y que impactó gravemente a la compañía, tuvo una ventaja muy importante. A partir de ese suceso, se revisaron las leyes y condiciones de los viajes y fue cuando se hicieron cambios a nivel mundial en las políticas de viaje. Ustedes no sé si recuerdan, pero por ejemplo, hoy las aerolíneas te pueden compensar si tienen cierta cantidad de horas de retraso. Ese es el tipo de cosas que provocan ciertas decisiones y que llevan a su vez a las conductas para no lastimar el ejercicio económico. Si me ayudan, gracias a silenciar sus micrófonos o abrirlos en caso de que aplique alguna pregunta. Esto nada más por respeto a los compañeros. Muchas gracias. Déjame platicarte un poquito de nuestro cerebro desde la neurociencia y no quiero que se vea como una clase de neurociencia o de psicología, pero es cosa importante verlo esta parte. Nuestro cerebro tiene dos sistemas de pensamiento. El sistema de pensamiento automático, que es muy rápido, que es intuitivo, que nos toma decisiones rápidas. Y el sistema de pensamiento reflexivo. El sistema de pensamiento reflexivo es el sistema de pensamiento racional. Y solamente una tercera parte de nuestro cerebro funciona bajo el esquema reflexivo. Porque normalmente los seres humanos no tenemos mucho tiempo de estar deteniéndonos a pensar qué vamos a hacer, qué vamos a decir. Imagínate que si vas a cruzar la calle, viene un carro rápido, no te da el tiempo de decidir si cruzas o no, corres o te detienes de manera intuitiva. Así funciona nuestro cerebro. Entonces, la parte automática es aquella que es justo así, intuitiva, rápida. Pero al estar constantemente tomando tantas decisiones de manera rápida, de manera intuitiva, y a veces quererlas reflexionar, algo bien importante que pasa es que nuestro cerebro empieza a tener una carga cognitiva y se cansa. Ahí, justo ahí, es donde entra un ejercicio psicológico que se llama los sesgos cognitivos. Estos sesgos cognitivos o heurísticas, le llaman, tiene que ver con los atajos que toma el cerebro para tomar decisiones y tienen un impacto que se ve reflejado directamente en el pensamiento o en el sistema de pensamiento 1, que es el automático. De ahí que vienen todos estos sesgos de tomas de decisiones centrados en cómo se puede comportar una persona. Por ejemplo, cuando inició el tema de la pandemia, algo que pasó y que en el mundo entero pasó es que la gente compraba papel de baño como si no hubiera mañana y se acababa el consumo. Bueno, eso que está ahí es un sesgo cognitivo que se llama aversión a las pérdidas, que esa aversión a las pérdidas supone el hecho de que yo quiero tener algo y por poseerlo y no perderlo representa más una ganancia porque no quiero perderlo. Esa aversión a la pérdida provoca un efecto que se llama efecto dotación. El efecto dotación, que es una forma en la que el cerebro interpreta el valor de las cosas únicamente por el hecho de poseerlas. Ese efecto dotación fue lo que provocó que la gente quisiera comprar papel de baño. Cuando vieron a una sola persona comprar 3, 4 papeles de baño, hubo alguien más que dijo, yo también, no sé en cuánto tiempo va a salir, y otro más, y otro más, y otro más. Este efecto dotación significa para mí, yo lo tengo, yo lo poseo, y entonces yo no voy a tener la pérdida de algo. Eso es una manera de comportarse y ese sesgo o esa forma de conducta del pensamiento tiene que ver con economía del comportamiento. ¿Hasta ahí me estoy explicando? Gracias. Sí. Por los que dijeron que sí. Muchas gracias.
Otro tema o tip importante en materia de economía del comportamiento son estos sesgos que yo te hablaba. Ahorita voy a hablar más de qué influye estos sesgos cognitivos. Y la conformación triuna de nuestro cerebro. Nuestro cerebro se conforma o es biológicamente en tres partes, que son la foto que ustedes pueden ver acá. La parte roja, que es nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro primitivo. Este es el instintivo, de manera natural reacciona. Si tú estuvieras en un callejón de oscuras, con tu pareja vas caminando en un lugar que vas puebleando de turista y de repente ves que viene un coyote, hay una sensación ahí que hace o que corras o que te detengas o que quieras aventar una piedra o gritas, ¿sí me explico? Esa es la reacción del cerebro reptiliano o instintivo. Hay una segunda reacción del cerebro límbico o el cerebro emocional. Ahí es donde se dan la mayor parte de las emociones, en esta parte del cerebro límbico donde entra el hipotálamo y otras cosas biológicas que son importantes ahí. Pero esta parte emocional es la que nos mueve. De hecho, justamente ahí es donde se desarrolla algo que le llaman empatía emocional. Pero, por ejemplo, tiene que ver con la comprensión de las emociones que tiene el otro, eso de la empatía emocional, que tiene el otro aunque yo no los esté viviendo igual. Pero en el cerebro de toma de decisiones, perdón, en el impacto de mi toma de decisiones, mis emociones tienen una influencia fundamental. Por ejemplo, si yo quiero ir a la Ciudad de México a un concierto de rock, porque me encanta el rock, y yo quiero ir a un concierto a la Ciudad de México, pero toda mi vida he pensado que la Ciudad de México es sumamente peligrosa, que donde está el Foro Sol es un lugar muy peligroso, que hay muchos asaltos, que hay muchos robos, probablemente yo tome la decisión de no ir a la Ciudad de México únicamente por eso. Esa parte emocional, por más que me pueda a mí el hecho de que quiera ir a verlo, o sea, Guns N' Roses, probablemente esta parte emocional va a construir el cómo yo tomo mis decisiones. O si me voy a ir a un hotel, o si me voy a ir con unos amigos, o si pido a alguien que me acompañe, o si bien decido no ir a ella. Esa es la parte que nos impulsa en la toma de decisiones. Y finalmente la neocorteza, que es la parte consciente de nosotros, que esa es la que juega con el papel del cerebro o el sistema de pensamiento reflexivo, porque es la parte consciente. Bueno, estas dos primeras que yo te hablaba impulsan el 75% del funcionamiento de la toma de decisiones del cerebro, es decir, 3/4 partes de nuestro cerebro, según algunos estudiosos, afirman que 3/4 partes de nuestro cerebro, o de nuestras decisiones, perdón, están impulsadas por el cerebro reptiliano y el cerebro límbico. De ahí que, por ejemplo, en esta conformación triuna entren la parte de las creencias, las preferencias, las emociones, la parte de los instintos, la parte del entorno social en influencia de cómo yo construyo una decisión. Y bueno, ¿por qué esto es relevante para el mundo empresarial? ¿No? Ahora déjenme les platico desde esta parte que ya vimos básica de lo que es economía del comportamiento, unos fundamentos de economía del comportamiento. ¿Por qué esto se vuelve importante para el mundo empresarial? Las organizaciones e instituciones pueden mejorar la forma en la que generan juicios, en la que hacen pronósticos, en la que toman decisiones, reduciendo con ellas el impacto que tiene el prejuzgar, es decir, el suponer, ¿no? Y este proceso es un proceso de autocontrol donde la compañía tiene un juego de mejora continua. Esta frase es expuesta por Daniel Kahneman. Daniel Kahneman fue el primer psicólogo en ganar el Premio Nobel de Economía en el 2002, precisamente por sus aportaciones de Behavioral Economics. ¿Cuánto influye la forma de decidir de una persona? ¿Cuánto influyen sus emociones, sus creencias? Y tienen un impacto en cómo se mueve esto en la economía organizacional y en las economías de los países, ¿no? Hoy, por ejemplo, gran parte de Estados Unidos, algunas economías de América Latina, están jugando economía del comportamiento para construir mejores políticas públicas y generar mejores impactos y resultados con sus ciudadanos. Ahora, en esta toma de decisiones de las organizaciones, ¿por qué se vuelve fundamental que una empresa tenga un mejor control? ¿Por qué se vuelve fundamental que una empresa entienda el comportamiento de su gente? Déjame hablarte de estas tres cosas que tienen que ver con los estudios claves que hace economía del comportamiento. Las preferencias. Un tema de preferencias importante que hemos visto nosotros es justo lo que yo te decía de la aversión a las pérdidas, que desarrollaba este efecto de dotación, ¿no? El tema de economía del comportamiento, cuando hablamos de este tema de aversión de las pérdidas, hay gente, por ejemplo, que prefiere mantener un trabajo
porque le da una seguridad ante un tema de status quo, un tema de clase social, aunque no le guste. Y eso es muy importante, mucha gente hoy no lo cree, pero en generaciones anteriores, y si es que hay generaciones anteriores acá como un baby boomer o generación X que están catalogados así meramente por conductas en tendencias de comportamiento y consumo en el mercado. Pero estas generaciones, por ejemplo, mi papá siempre me decía, hija, la chamba es chamba, ¿no? Y entonces, independientemente del tema, si te gustaba o no, tenías que permanecer en ese trabajo, porque era lo que te había tocado, ¿no? Porque esa parte de la aversión a las pérdidas les daba a ellos esta parte de, bueno, es que si yo me voy y probablemente fracaso y probablemente no funciona y probablemente no me contratan, bueno, aquí estoy seguro, pues no es mucho, pero es algo, ¿no? Esa aversión a perder ese, no mucho, pero era algo, podía tomar una decisión importante, porque a lo mejor esa persona estaba sola, pero si tenía una familia, era mucho más fundamental este tipo de cosas para no tomar una decisión, ¿no? Por otro lado, en el tema de contratar a la gente, muchas compañías todavía lo hacen, pero por ejemplo hay puestos de trabajo que son claves, donde el sueldo, el perfil, la gente tiene que estar casada. ¿Ustedes sabían por qué hay perfiles que piden que estén casados? Por una razón sencilla desde el reclutamiento, porque eso hace que la persona sea más fácil de que permanezca en la organización a que no. Porque tiene compromisos de familia que tiene que cumplir y entonces es más fácil que no se vaya la persona si es contratada. ¿Por qué? Porque está casada y entonces va a ser más difícil que deje un trabajo, ¿no? Eso es como muy importante, por eso toman decisiones así. Las preferencias, otra preferencia es el cortoplacismo, se le llama así. Es cuando yo veo algo en un periodo de plazo largo y entonces decido no hacerlo. ¿Les ha pasado que este cortoplacismo, cuando nos ponemos a dieta o empezamos el año nuevo, ¿no? Y hacemos ejercicio o empezamos a hacer ejercicios, este año sí, y al final de año voy a tener 30 kilos abajo, 10 kilos abajo, 20, no sé, los que hayas decidido. Y entonces sos de enero y dices, bueno, un día más de recalentado y empiezo el día 3, ¿no? Bueno, eso, muchachos, es el cortoplacismo. Cuando yo lo veo muy lejos, ¿no? O inconsistencia temporal le llaman. Yo veo muy lejos, ¿no? Ahí hicimos alguna vez algún ejercicio que decía, oye, una persona donde le dices, oye, te puedo dar ahorita $50 o te doy $100 en 6 meses. Hay gente que prefiere los $50 ahorita que los $100 en 6 meses, porque 6 meses es mucho tiempo, ¿no? Muy poca gente, realmente muy poca gente toma la decisión de quedarse con los $100, precisamente por un efecto de cortoplacismo. Otro tema es el tema del sesgo, del sesgo cognitivo del status quo. Este importa mucho. El status quo no nos referimos a un tema nada más de clase social, nos referimos a un tema de comodidad, de donde me siento en una zona de confort, ¿no? Tengo una compañera de trabajo, bueno, sí, una cliente, que ella tiene un elemento en su organización que es muy bueno en lo que hace. Y en algún momento esta empresa la quiso subir de puesto y la chica no quiso porque le daba miedo fallar, ¿no? Porque para ella es más cómodo donde está, donde no tiene más responsabilidades, ¿no? Y ese tipo de toma de decisiones tienen una influencia muy grande en cómo podemos ver y tomar acción nosotros como directores de compañía o como directores de grupo o como líderes de la organización hacia dónde queremos encaminar, ¿no? Y bueno, las normas sociales también. ¿No les ha pasado que de repente... Hola. ¿Me escuchan? Déjame silenciamos acá unos micrófonos. Gracias. Si nos apoyan con sus micrófonos, por favor, digo, acá los vamos silenciando también, pero listo. Gracias. Muy bien. ¿En qué estaba yo? En las normas sociales, ¿no? Les estaba hablando de las normas sociales que también son unas líneas que marcan esta parte de las preferencias. A mí me ha tocado escuchar o ver, por ejemplo, recibos de agua que dicen, gracias por haber ahorrado agua y ese consumo de agua menor en tu colonia hoy representa tantos pesos menos para ti, ¿no? Bueno, eso hace que la gente quiera consumir menos agua. Es una forma de encuadrar la información que tiene que ver con otros temas de interpretación. Pero hay gente que, por ejemplo, lugares que te dicen, gracias, camiones urbanos donde te subes
Entonces, gracias por respetar este lugar destinado y te ponen las calcomanías de las señoras embarazadas o de los adultos mayores. Bueno, esa forma de presentar la información, que manejar las normas sociales tiene un impacto en el comportamiento, tiene un impacto en estas formas, ¿no? Los líderes que tienen una comunicación sumamente afectiva y efectiva con su gente, se manejan desde estas vertientes, se manejan desde el no juicio, donde le dicen al otro, oye, bueno, me dejaste en la estacada, maestro, pero a ver, necesitamos salir adelante, ¿cómo le hacemos? ¿No? Y entonces le dices al otro, pues sí fuiste duro, pero ¿cómo me vuelves a sacar hacia adelante? Las creencias, estas creencias también influyen mucho y no nada más nos referimos a las creencias religiosas, por supuesto, tienen una gran influencia en cada uno de nosotros, pero ¿qué crees tú? ¿Qué crees? ¿Cómo lo crees? Hay gente que cree que lo mejor, el éxito es tener mucho dinero y entonces la raza va a trabajar por mucho dinero. Hay gente que su creencia es que el éxito es justamente estar en paz en casa con tu familia, tener todo lo que necesitas y estar en salud en condiciones como las que vivimos ahora, ¿no? Hay gente que para ellos tener éxito es tener su propia compañía. Hay gente que tener éxito es viajar, haber viajado por el mundo. Entonces esas creencias van definiendo nuestras conductas y nuestras decisiones hacia dónde vamos. En el estudio de la psicología, como sesgos cognitivos, las creencias, por ejemplo, que más influyen en las decisiones, por ejemplo, una de ellas es el exceso de confianza, ¿no? ¿Les ha pasado que de repente tienes un capital humano en el que le dices, puede, sí, yo puedo, yo le entro. No sé cómo le voy a hacer, pero yo le entro. Y sí le entra, y le entra con todo, ¿no? Pero yo no sé cómo le voy a hacer, es porque está influido por un exceso de confianza, por lo que quiere hacer, ¿no? O alguien que dice, no le hace, en media hora lo saco. Y en realidad sabes que no lo vas a sacar en media hora, pero la persona sí lo cree. E influye en su decisión. O el exceso de optimismo, que también le llaman, ¿no? Esta parte donde yo creo que lo puedo lograr, que sí voy a bajar 10 kilos en un mes, ¿no? Dices, no, maestro, pues no, pero bueno, nos lleva a tomar decisiones también, estas creencias. Y no siempre creemos lo mismo. Y aun cuando formamos parte de la misma organización, no creemos necesariamente lo mismo. Incluyendo siendo pareja, siendo la misma familia, no creemos lo mismo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y la forma en la que procesamos la información. Voy a poner un ejemplo muy burdo, pero si yo llego y les digo, hey, plebes, perdón, me fui con la viada, pero ahorita me pongo al tiro y jalados y fierro, barre. ¿No? Si les digo eso, les juro que los culichis que andan por acá me van a decir, si yo sí te entiendo, ¿no? ¿No? Lo que significa. Dije esto en febrero en la Ciudad de México y no saben la carrilla que fue, porque estábamos con los de Becton Dickinson trabajando, precisamente comunicación, y fue el ejemplo. Y me preguntaron si los estaba yo albureando porque la palabra viada no existe. Y de entrada plebes, pues para acá estas zonas del centro de la República es un tema ofensivo, ¿no? La interpretación de la información. Cuando yo a lo mejor lo único que quise decir es, muchachos, perdón, me perdí en el tiempo, no supe, pero ahorita me pongo ahí a trabajar y me emparejo. Es lo único, es lo mismo, ¿sí me explico? Pero la forma en la que procesamos la información no tiene que ver nada más con quien la dice, que a una técnica de comunicación clave es justamente adecuar tus palabras al público que lo escucha, eso es asertividad. Pero por el otro lado, es siempre tener la conciencia de que quien recibe la información es quien interpreta la información y la hace o no efectiva. Entonces necesitamos entender que también el otro tiene un impacto muy poderoso en cómo interpreta la información, ¿no? Hay gente que dice que entiende las cosas y me ha pasado muchas veces con los líderes de las organizaciones cuando le dicen algo a su equipo y le dice, ¿entendiste? ¿No? Y ese entendiste, ¿qué crees que es lo que cuando el equipo dice, sí? Porque en realidad lo que los mueve a ellos no es haber interpretado no, sino la parte donde dicen, no quiero fallar ni quiero verme mal. Esa forma de creencia, esa forma en la que procesamos la información y estas preferencias que nos llevan a nuestra toma de decisiones son los tres ejes que mueven la economía del comportamiento en cuanto a análisis de la psicología. ¿Hasta aquí me estoy explicando? Bueno. Sí. Gracias. Gracias por contestar. Un comentario aquí, Carlita, nada más. Igual, si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, vayan preparando sus preguntas para que en un ratito que hagamos la sección de preguntas y respuestas, pues ya también las tengamos ahí preparadas, ¿vale? Gracias. Voy a terminar muy pronto. Gracias. Alineado, gracias, al tema de volver a la pregunta y cómo le funciona esto a las organizaciones.
Déjenme decirles algo muy importante. La gente o muchos directores de organización a la fecha, muchos, no todos, gracias a Dios cada vez es menos, pero la gente piensa que el tema del capital humano efectivo es manejar a la gente. La clave no es manejar a la gente, la clave es crear el escenario para que la gente pueda capitalizarse a sí misma. La gente ya posee esta capacidad de toma de decisiones, la gente ya poseemos estos talentos, estas competencias, estos conocimientos, estas creencias. Nuestro trabajo no es manejar a la gente, nuestro trabajo es poner el escenario adecuado para que se den los resultados. Esa es la clave del comportamiento humano en las organizaciones, de las tendencias de cultura. Los seres humanos por naturaleza nos adecuamos a los contextos y este es el contexto que nosotros queremos buscar y que puede ayudar desde la economía del comportamiento a generar estrategias desde estas líneas que me voy a permitir compartir con usted. La motivación. Es bien importante crear escenarios motivacionales y no me refiero a decirle a la gente, tú eres excelente. No lo hagan, muchachos. Eso no es necesariamente motivación. Cuando hablamos de motivación, hablamos de dos circuitos cerebrales distintos que tienen una influencia en cómo la gente tomamos decisiones. Lo pueden investigar en Google si no me creen a mí. Está una motivación que tiene que ver con una motivación de alcance y la otra tiene que ver con una motivación que nos mueve precisamente a evitación. Imagínate una chica que quiere bajar de peso y dice, quiero bajar de peso porque en febrero se casa mi mejor amiga y vamos a ir a Playa del Carmen y yo me voy a encontrar en pleno spring break con todos y en la boda me agarro marido porque agarro marido y la morra se pone al tiro, ¿no? Por otro lado hay otra chica que dice, quiero bajar de peso porque la gente se burla de mí y ya no quiero estar en esta misma línea. Bueno, déjame en que se burlen de mí, ya no quiero sentirme mal, ya no quiero que la ropa se me vea mal. Una chica tiene la motivación de bajar de peso porque quiere alcanzar algo, ¿no? En este caso es un marido. Y la otra quiere evitar unas burlas. Bueno, la primera, que tiene una motivación de alcanzar algo, su cerebro genera 3 neurotransmisores de acción que hacen que el cuerpo sea químicamente 80% más productivo. Químicamente, los neurotransmisores son químicos que segregan nuestro cerebro o nuestro estómago. Y esta chica entonces va a generar un neurotransmisor de acción como la oxitocina, la serotonina, que son hormonas de la confianza, la adrenalina, que aunque es una hormona de estrés, también tiene un tema de efectividad en impacto de acción. Mientras que la que quiere evitar algo, sus neurotransmisores de acción son precisamente adrenalina por el miedo, en un sentido de miedo, y el cortisol. El cortisol que aletarga el cuerpo hasta 70% más y que llega en periodos largos de tiempo a producir cáncer. De ahí la importancia de jugar un esquema de motivación con nuestros talentos humanos. Si nosotros estamos motivando a nuestra gente a que pierda el trabajo o sobre castigos, constantemente nuestra gente no va a dar los resultados porque está generando neurotransmisores que aletargan sus miedos, o sea, aletargan el cuerpo porque viene derivado de los miedos, porque quieren evitar una pérdida, esa aversión a la pérdida de la que yo te hablaba, de la que pueden tomar decisiones. Mientras creamos un escenario donde ellos pueden ver una oportunidad de crecimiento, de realización de lo que sienten, desde donde estén motivados, entonces podemos generar neurotransmisores que hagan a la gente 85% más productiva, permitiendo capitalizar su talento y generar resultados que agreguen valor a la compañía, que al final del día eso es lo que buscamos como organización. La comunicación pues tiene un impacto por el procesamiento de la información, que era lo que yo te decía previamente, el cómo transmitimos, el framing o el encuadre de la comunicación. La comunicación tiene que ser poner en común una acción. Algo muy importante y tenemos que generar escenarios. Uno de los autores del modelo de conversaciones cruciales decía que el asunto es este. Si tú no te expresas en tus ideas, tu comportamiento lo hará por ti, ¿no? Los expertos de la política que asesoran políticos siempre dicen que siempre estamos en campaña, porque siempre estamos comunicando algo, siempre estamos en campaña. A mí esa frase me encanta. Digo, no me dedico a la política, sí trabajo con algunos políticos en materia de comunicación, pero justamente eso, siempre estamos en campaña, ¿no? El comportamiento siempre va a decir algo. La toma de decisiones, impulsar la toma de decisiones desde el aspecto creativo, desde el aspecto puntual. A veces hay organizaciones que planteamos muchas organizaciones o muchas organizaciones solas lo hacen. Y a veces en el ejercicio de este liderazgo tomamos decisiones planteando objetivos e indicadores muy puntuales, ¿no? Y creemos que es lo más efectivo y puede ser que sí,
pero se nos olvida dar una pausa para que la gente pueda tener una generación de valor, ¿no? A veces creemos que ese objetivo es el que mejor planteamos y es el mejor planteado, pero no necesariamente es el objetivo que pueda ser mejor para la organización. A lo que me refiero es, plantea metas, plantea objetivos y da un espacio de toma de decisiones para que desde lo que posee nuestro capital humano pueda entonces generarse valor, porque contratamos capital humano no para estar 8 horas ahí, sino para que generen valor en nuestras acciones, a través de sus acciones, perdón. El salario tiene 3 impactos y últimamente está muy de moda uno que es el salario emocional. El salario económico, el salario emocional y el salario espiritual son los 3 impactos y están alineados perfectamente a la jerarquización de las necesidades de Maslow. Si ustedes se fijan, el salario económico cubre las necesidades básicas de seguridad que tiene la pirámide de Maslow, el comer, te da el espacio para dormir, bueno, la parte sexual no, pero eso espero que no porque es delito, muchachos, ¿no? Pero sí en el aspecto que tiene que ver directamente con brindarte para una casa, para vestir, para comer, para alimentarte, te da seguridad social, ¿no? Un tema de hospitales en caso del tema de la salud. El salario emocional cubre los 2 siguientes, que es el tema de asociación y el tema de reconocimiento. De ahí la importancia de jugar con roles, por ejemplo, de crear esta parte del reconocimiento de los 10 años o los planes de desarrollo que tiene la persona logró tanto y entonces va creciendo, tiene una oportunidad, o vamos a estar en la liga compitiendo contra los otros en el base, y entonces esta parte de asociación, de ser equipo, de emoción, tiene que ver con que la gente tenga un sentido de pertenencia. Ese salario emocional es clave porque es el único que hace que la gente quiera sentirse parte de la organización. Es el principal por el cual la gente se siente parte de la organización. Este salario emocional que hace que invertimos a veces las organizaciones con que nuestro capital humano se sienta cómodo, hay un estudio que afirma que las empresas que invierten en su gente son 34% más de participación de mercado, tienen 34% más de participación de mercado que su competencia en el mundo. Entonces, ustedes lo pueden investigar, no es mío, ¿no? Está en Google también, ¿no? Si lo quieren. Y el salario espiritual es el que cubre la autorrealización en la teoría de las necesidades de Maslow. Algunas empresas, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, Continental, lo que hace es que hace una vez al año, me contaron, que hace un ejercicio de innovación al interior de la compañía y les plantea un caso que viven y entonces los grupos se inscriben y si el grupo que gana, además de ganarse un premio y demás, hace toda esta implementación a nivel mundial en la compañía. Bueno, ahí, en ese sueldo es donde, ese salario espiritual, donde buscamos la trascendencia y es el único que puede generar valor. Lo cierto es que nuestra gente no va a generar ese valor si tiene hambre. Por eso necesitamos cubrir los 3 salarios, salario económico, emocional y físico. Y es una forma de manejar el contexto alineado a las necesidades y a las visiones que como seres humanos tenemos, todos. Por eso dice Maslow. La relación persona a persona. Acuérdense que los seres humanos aprendemos, a diferencia de los niños que lo hacen por pedagogía, los adultos a partir de los 14 años en adelante lo aprendemos de forma andragógica o andragogía. Y el principio de la andragogía es la horizontalidad y la experiencia. En la relación persona a persona, uno a uno, elevamos la posibilidad de que una persona se sienta en la confianza de generar valor. Cuando yo llego como jefe a ser impositivo con el otro, entonces le reduzco al otro la posibilidad de agregar valor de manera inmediata, porque el otro va a tener una aversión directa a la pérdida de trabajo. Y entonces no va a querer participar porque lo que va a hacer por una necesidad fundamental de comer y llevar comida a su casa es no aportar. Y ahí es donde ellos pierden, pero perdemos más nosotros como compañía. El cerebro, bueno, las cosas que yo te había dicho del cerebro en el sentido de toma de decisiones también pueden ser algunos tips. También importa, el cerebro se cansa si está hablando mucho tiempo la misma persona, por eso ya voy a acabar. Pero también, por ejemplo, cada cierto periodo de tiempo tiene que moverse. Además, el cerebro aprende mucho más fácil en ambientes afectivos. Eso es bien importante, es realidad. Es realidad, el cerebro tiene una capacidad de retención mucho mayor cuando está en un ambiente donde se siente cómodo. Por eso a veces hay lugares en trabajo donde tienen estos espacios de juego, porque necesitan un descanso, un break cómodo. Y generar confianza en el otro. La confianza de lo que yo puedo creer en ti, de lo que a lo mejor tengo, que veo que tú posees y que puede generar valor y es un cómo te ayudo.
Indira Gandhi decía que la fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. El trabajo que tenemos en la organización del capital humano y por qué la economía del comportamiento tiene un impacto muy grande es justamente eso. Porque entendiendo cómo nos comportamos, cómo los seres humanos podemos tomar decisiones y demás, podemos crear estrategias que nos lleven a un escenario donde esta voluntad indomable pueda ser capitalizada por la misma persona. Muchas gracias, muchachos. Espero haber podido brindar algo de valor el día de hoy con ustedes. Bastante, bastante. De hecho, por ahí tenemos ya una pregunta. Ahí tuve un detalle técnico aquí con mi chat. No sé si Karen me puedas ayudar con la última pregunta, pero alcancé a leer que precisamente alguien preguntaba, ¿cómo podemos asegurarnos que nuestros colaboradores sí comprendieron la indicación y que no dijeron solamente sí por miedo? Ahí yo tengo también un tip, una respuesta, pero me gustaría que primero aquí Carlita nos compartiera. Gracias. Una forma de hacerlo es a través del feedback, Miller. Una cosa que puedes hacer, por ejemplo, es cuando le dice a la persona si lo entendió y tienes la oportunidad o el escenario es el indicado para decirle, oye, ¿y cómo lo implementarías? Ese cómo lo implementarías te va a dar a ti la luz de saber si la gente qué captó o qué no captó. O en esta parte, ok, ¿y yo cómo te ayudo en esto que vas a implementar? ¿No? Y entonces te va a decir la gente la información con la que realmente se quedó. Esa es una forma, ¿no? Ahora, por ejemplo, también les puedes decir, oye, ¿quién me dice un ejemplo? ¿Quién me dice un ejemplo de implementación? ¿O quién me dice un ejemplo de la instrucción? ¿O cómo lo vamos a medir? Esa es una forma en la que tú podrías decirles a ellos esta línea, ¿no? Eso es la primera que se me ocurre hacia esta parte, ¿no? Entonces, espero haberte respondido. No sé, Anita, tú tenías otra. Sí. Otra forma de hacerlo, y eso sucede bastante, es con verificar la escucha. Muchas veces damos por entendido que el otro precisamente ya comprendió lo que dijimos y la contraparte dice sí, pero ¿qué crees? Que dentro de la comunicación, el lenguaje, el menor porcentaje es el significado superficial de las palabras, pero la interpretación es el porcentaje con mayor importancia. Es decir, yo puedo decir gris y tú puedes imaginarte un tipo de gris y yo puedo estarme imaginando otro tipo de gris. Entonces es verificar la escucha. Es, por ejemplo, ok, a ver, Jair, ¿podrías compartirme con tus palabras cuál es el mensaje que recibiste para verificar? Yo lo que utilizo mucho es para verificar que me haya comunicado o que te haya y ya me confundí ahorita, que te haya hecho llegar el mensaje correctamente. Entonces es verificar la escucha. Ese pequeño detalle de verificación de escucha, además de las preguntas que te comparte Carla, también son muy importantes. No dar por hecho que las cosas ya han sido comprendidas, porque si no, es donde se empiezan a generar los malentendidos o se pierde la comunicación. Gracias, Anita. Hay un tip muy importante que me gustaría ponérselo si es un protocolo de comunicación, si me lo permiten. Jamás le preguntes a una persona si me entendiste. Algo bien importante es preguntar si yo me expliqué. Jugar con la responsabilidad propia y eso va a permitir al otro decir, bueno, no entendí o sí te entendí y demás, no, o sí te explicaste. Pero yo creo que un rol muy importante y es protocolo de comunicación es hacernos responsables de la expresión. Yo no soy responsable y en decirle al otro si me entendiste es como delimitar esta parte. La forma en la que los seres humanos, particularmente en nuestra cultura en México, recibimos este impacto, tiene que ver justamente con sentirme menos, porque soy capaz o no de entender algo. Que tú sí entiendes, y entonces al sentirme menos, mi tema es no mostrarme menos, y por eso te digo, no entendí, o sí entendí, ¿sí me explico? Entonces, por eso el protocolo es, la invitación es a un persona a persona, ¿sí me expliqué? Entonces, si yo me expliqué o no me expliqué, ya no tiene que ver con tu capacidad de entendimiento, ¿no? Que es como un manual de Carreño para la comunicación. Gracias. Acá dice Paco, coincido mucho con lo que hablas, en mi caso lo comentaba, lo aprendimos con la economía de comunión, que privilegia la relación con los colaboradores. Gracias, Paco. Gracias, Milet, también. O sea, ¿alguien más tenga alguna pregunta, algún cuestionamiento? Sé que es un tema muy pesado a veces, pero de verdad es un tema muy hermoso cuando lo podemos ver, todo lo que puede impactar, ¿no? Yo recuerdo que hay un ejemplo que se hacía en un lugar de Europa,
donde querían hacer que la gente pudiera, por ejemplo, reducir su consumo de carbohidratos en las escuelas, los niños. Un tema fue el procesamiento de la información para impulsar la toma de decisiones. Cuando entendemos cómo puede comportarse la gente, podemos construir mejores estrategias. Y lo que ellos hicieron fue poner las papitas, los refrescos y todo eso muy atrás en la tiendita de la escuela y, por ejemplo, poner las barras de granola, las ensaladas y todo eso más a la mano, ¿no? Entonces la gente veía nada más directamente lo que estaba a la mano y veía inalcanzable lo que está atrás por el simple hecho de estar lejos. Lo ve más inalcanzable, inalcanzable no en un sentido de que no se pueda adquirir, sino en un sentido de está muy lejos, no lo quiero, me da flojera ir por él, entonces toma la mano. Y eso redujo el consumo de los carbohidratos a través de las papitas y los refrescos que la gente dejaba de comprar, ¿sí me explico? O por ejemplo querían que la gente tirara la basura en la calle y lo que hicieron fue plantar en las banquetas pasitos o huellitas verdes que encaminaban hacia el bote de basura. Ese es un framing de la comunicación y tiene que ver con economía del comportamiento. Eso es un tema muy interesante, es un tema muy denso. Me refiero a que tiene mucho por donde se puede jugar, pero entendiendo estas partes podemos generar mejores estrategias para que nuestras conductas y nuestras organizaciones puedan salir adelante a partir de ello. No sé si... Gracias. Esta parte del comportamiento. Gracias, Carolita. Ella menciona un ejemplo donde por no saber manejar al personal sindicado terminó por irse del país la organización. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario, duda, queja, sugerencia, declaración de amor aumentada de menta. Yo quiero preguntar. Adelante, Teresa. Así es. A ver, ¿quién de la audiencia tiene alguna otra pregunta? Yo Acá, Teresa dudas, dijo que quería. Dudas que tengan sobre, incluso con sus equipos. Tere, creo que querías comentar algo. Adelante. sí, mira, si yo tengo mi personal, Adelante, yo, Tere. yo les animo, no sé si me escuchan. Sí, te escucho. Entonces, yo lo que quiero es que mi personal, como vamos a suponer, vamos a ver, hay personal que yo tengo que no son académicamente bien preparados. Entonces, ellos para entender más de lo que el trabajo y darle más armonía, para ellos lo más importante es lo económico, ¿sí? Lo emocional también, pero a ellos como que eso ya lo dejan pasar a un ladito más, mientras los motive uno más con dinero, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos trabajar ahí para que ellos se motiven más? Muy bien. Los mercadólogos, y de aquí sé que hay varios, algunos al menos, siempre se la viven creando necesidades en el mercado para que la gente pueda consumir, ¿no? O sea, uno no necesita una gorra, pero te crean toda la estrategia para que tú la quieras. Es lo mismo en las organizaciones, ¿de acuerdo? Es lo mismo. El efecto que tenemos con el dinero es un efecto temporal. El cerebro lo recibe como un efecto temporal. Entonces, a los 6 meses tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, eso pasa mucho con las áreas comerciales. Ganan un monto, les incrementan el monto y donde la gente se siente cómoda, ahí baja la guardia. Y ahí pausa otra vez, ¿no? Y entonces hay que volverle a meter dinero para que la gente quiera volver a echar para adelante. Pero además de eso, el dinero, acuérdate, que cubre una necesidad importante, básica, que es la que nos permite comer, ¿no? Y no solamente a nosotros, a nuestras familias. Si nos metemos con el estómago de nosotros, de nuestros trabajadores y de nuestras familias, perdimos a nuestra gente. Eso es lo que no puede estar vulnerable. Pero a la par de esta parte, ¿cómo puedes crear escenarios para que ellos quieran jugar en la organización de manera más integral y no únicamente por el dinero? Ahí es la parte estratégica tuya. ¿Cómo creas, como decía yo a los mercadólogos, esta necesidad de querer ser parte de una organización que puede ser uno de los mejores lugares para trabajar, que puede ser Tom Company, que me gusta hacer voluntariado, que me gusta hacer parte social? Yo conozco una compañía en Culiacán, de donde su servidora soy, se llama Grupo Premier, que pertenece a Grupo Coppel. Y bueno, Grupo Premier es ahorita una de las empresas más de mayor responsabilidad social, que tuvo en algún momento las mejores prácticas de responsabilidad social a nivel nacional. Y ellos, por ejemplo, algo que hacían mucho es para impulsar el voluntariado, para impulsar el tema hicieron un vámonos de pinta.
¿no? Vámonos de pinta a la playa. Y lo que hacían era que la gente podía inscribirse al vámonos de pinta y un sábado se iban a la playa en compañía a limpiar las playas de Culiacán o las playas del estado y se iban a limpiar las playas, pero no iban ese día a trabajar. Y entonces la gente prefería irse un rato, despejarse en otra cosa y como no le iba a afectar en su sueldo, participaban activamente en este voluntariado. Era una forma de ellos de impulsar que la gente empezara a conocer el voluntariado y al mismo tiempo cumplir con una práctica de limpiar las playas, que era la parte de la responsabilidad social de la compañía. Entonces ellos empezaron a jugar estrategias para ir enamorando a la gente de esto. Ese es el tipo de cosas que hacemos. Por ejemplo, los planes de desarrollo y plan de vida y carrera es una forma también que impulsamos a nuestra gente a seguir hacia adelante. Cuando establecemos espacios donde la gente puede crecer directamente, Alsea, que son los dueños en México de Star Wars, Burger King, Domino's Pizza, P.F. Chang's, entre otros, alguna vez la que era directora de recursos humanos nos decía que ellos tenían un principio. Decían, no te comportes como el puesto que tienes, sino como el que quieres tener. Y entonces tenías un barista de Starbucks comportándose como el gerente de la tienda y resolviendo de esa manera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el gerente de la tienda? Ah, bueno, tenía que comportarse como el gerente de zona, porque si no, le iban a tumbar la chamba a cualquier barista, ¿sí me explico? Ajá, Lo que sí. gana el consumidor en ese momento es alguien que le resuelve rápido. Pero lo que gana la empresa es gente más competitiva en un puesto que no exige eso necesariamente. Pero además capitaliza su capital humano, valga la redundancia, para crecerlo. La gente que no cumplía ese principio no crecía. Son ejemplos en los que podemos crear, a la par del tema de dinero, que hay otras cosas alrededor de esas necesidades que tenemos como seres humanos que vamos a cubrir. Yo creo, con todo el respeto, Tere, que no tiene que ver la preparación académica ahí, ¿no? Sino los intereses humanos en los que estamos en ese momento viviendo. Hay gente muy preparada académicamente que solamente busca dinero y es muy válido también, ¿no? Okay. Hay gente que no y busca más cosas también, ¿no? Pero no es la preparación académica lo que determina eso. Muchas gracias. A ti, Muchas espero haberte gracias. podido ser de utilidad. A ti. Claro que Gracias. sí, bastante. Gracias. Gracias. A ti. Así es, ahí me gustaría también complementar Sí, con otro punto importante. Por ejemplo, en tu caso, Tere, si quisieras comenzar a descubrir qué pudieras hacer con las personas que tienes, y coincido totalmente en lo que dice Carla, ¿no? No es el tema de la educación, sino que en este caso es qué tanto los conocemos. Y hay 3 elementos importantes independientemente de las generaciones que tengamos también en los equipos. Uno es conocer su propósito de vida, porque cuando conoces su propósito de vida también es más fácil que veas de qué manera lo puedes alinear a la organización. O cómo incluso tu organización puede ayudar a tu personal a cumplir su propósito de vida. Pero si no conoces el propósito de vida, pues no sería posible hacer eso. Otro elemento clave es también el de conocer su especialización, es decir, bueno, realmente para qué es bueno, si realmente ese es el trabajo que le gusta hacer o precisamente lo tomó solamente por dinero. Y el tercer punto es el tema de cómo es que le gusta trabajar, digamos como su independencia o su manera de trabajar. ¿Qué ideas puede él aportar para mejorar su propia manera de trabajar? Claro, vendría de la mano también con otros indicadores y también con los otros elementos que te comentó Carlita, pero aquí en este punto es un punto también, son puntos clave que también nosotros les vamos dando a las personas, porque empieza por ahí. ¿Cómo unimos, cómo alineamos esos intereses? Bien, Gracias. bien, gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta, algún ejemplo, alguna retroalimentación para nosotros también. Las empresas podemos apoyar a los colaboradores mejorando su contexto, dice Paco, esto a través de conocerlos mejor, escucharlos, promover sus ideas y proyectos. Por supuesto, además de otras cosas, ¿no? Se vuelve muy importante. Es una relación, acuérdense que el primer cliente de la organización es nuestro colaborador, ¿no? Porque ellos no solamente, ellos no compran necesariamente nuestros productos o servicios, ellos nos compran a nosotros como marcas. De ahí que se impulsara todo este tema de marca empleadora ahora, donde queremos tener el mejor capital humano, para luego atraer mejor capital humano y demás, ¿no? Entonces, hay toda una serie de factores. Eso es bien importante. En la naturaleza humana nos adecuamos a los contextos. Si está haciendo frío, traes chamarra. Si no, traes ropa, anda bichi, dice uno en Culiacán, ¿no? Ropa cómoda si hace calor, ¿no?
No es que nos volvamos mejores seres humanos si yo voy a Estados Unidos y allá no tiro basura y aquí así, ¿no? Es que el contexto cambia y exige cosas diferentes. A mí me ha tocado ver colaboradores que en una compañía no eran el mejor elemento y en la compañía 2 eran elementos destacables, ¿no? Porque el contexto cambia. Aquí lo importante es analizar cuál es el contexto que tengo en mi compañía y si depende del contexto o si depende del colaborador. Si está en manos del colaborador, no podemos hacer nada, muchachos, ¿no? Si está en manos nuestras, ahí es donde más podemos actuar, ¿no? Y no tenemos que saberlo todo. La motivación de alcance es una y la motivación de evitación otra, ¿no? Valeria, que me preguntaba acá. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Pues yo les agradezco nuevamente que me hayan permitido compartir con ustedes un ratito un tema o algunos aspectos fundamentales de la economía del comportamiento. A mí me parece, y desde Auker, empresa que su servidora hoy dirijo, traemos un compromiso y un propósito de el potenciando gente que manejamos en nuestra compañía. Es justamente nuestro propósito es impulsar a la gente o a la humanidad, a nuestro país hacia adelante a través de lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Y esto qué significa, pues es brindar las herramientas que nos impulsen a los demás a construir decisiones que nos lleven a todos a generar condiciones más agradables de vida. Y esto en las organizaciones se vuelve muy clave. Cuando una organización descubre algo muy importante, que es el valor y lo que puede capitalizar de su gente y la estrategia de la gente, les juro que esta empresa rápido se despega de su competencia. Bimbo tiene un principio y ellos dicen que la empresa es su gente y la gente son sus líderes, ¿no? Y es la compañía panadera más grande del mundo. Algo de verdad tiene que tener ahí. Les agradezco mucho a todos. Espero que pueda serles de utilidad. Anita, gracias por abrirme un espacio con Genus y con toda tu gente. Y estoy para servirles. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Que se vuelva a repetir, ¿eh? Gracias, Tere, que así sea. Muchas gracias. Carla, una pregunta. ¿Dónde están ubicados ustedes como empresa? Nosotros tenemos nuestra base corporativa en León, Guanajuato, y tenemos participación, hemos estado en 27 estados de la República Mexicana ya. Tenemos principalmente participación en Sinaloa, en Sonora, en la Ciudad de México, en Guanajuato y en la zona norte del país, en la zona de Coahuila. Gracias, Carla. A ustedes, pero aquí estoy a la orden. Les dejo por el chat mi correo también, si me lo permiten. Gracias. Carla, una pregunta que quedó pendiente es que, ¿qué pasaba con las empresas familiares? Ajá, es igual, nada más lo que a veces define o no el éxito de una compañía familiar es su gobierno corporativo. De ahí es que se pueda crear el contexto, pero un ejercicio clave que tiene que haber en la compañía familiar es el gobierno corporativo y la forma en la que se toman decisiones desde las cabezas o desde este gobierno, pues que yo les decía. Pero es igual, o sea, las compañías es igual. Nada más que una vez que la empresa decide esta estrategia de gobierno corporativo, le va a ser mucho más fácil fluir, pero en realidad la compañía es igual. Bimbo es empresa familiar. ¿No? Muy bien, pues si alguien más tiene alguna pregunta. Muy bien. Bueno, pues y así es, no es la última, hay muchas, es la primera de muchas, y pues los que siguen aún aquí, Yair que también estuvo con nosotros, fue la semana pasada o antepasada, también estuvo como ponente. Déjenme compartirles que si nos ven ahí en sus cámaras, Carla, Yair, su servidora, compartimos esta pasión, yo diría, me atrevo a afirmar, por el desarrollo humano. En mi caso, pues de hace ya 10 años, en el caso de Carlita Galletas, ella fue parte de mis instructoras, ella fue de mis instructoras, de ella he aprendido bastante. Con Yair también fue mi instructor y con Yair también compartí varias capacitaciones y pues colaboración en algunos proyectos. Entonces, pues es parte de lo que nos resuena y por lo que ahorita volvemos a coincidir de manera virtual, y con mucho cariño para ustedes. Así es que los invitamos a que nos sigan
Aún en redes sociales también nos encuentran como Genus Capacitación y Consultoría, encuentran @Genus Capacitación y Consultoría, y pues ya vieron la calidad de masterclass, de capacitaciones, de cursos online, de masterclass que tenemos para ustedes, así es que pues los invitamos a que continúen presentes en nuestro grupo de WhatsApp de Genus para Todos y la comunidad Genus. Ahí estaremos compartiendo con ustedes más información de valor, tips, nuestras masterclass, nuestros cursos online, y pueden encontrar también nuestro canal de YouTube, también como Genus Capacitación y Consultoría. Cualquier cosa, ya saben que estamos a la orden. También aprovecho para hacerles la invitación a este próximo jueves 25 de junio al taller Técnicas de Venta y Negociación. Se va a realizar de manera online, vía Zoom también, y si quieren conocer el temario, todos los detalles, también nos pueden enviar mensajito. Si hay alguien que no se haya registrado, que no esté en el grupo, nos puede enviar también WhatsApp o llamada al 22 24 65 17 93 y ponerse en contacto con nosotros. Estén pendientes también porque ya tenemos el calendario de julio. Y pues como siempre, un placer los martes compartir con ustedes. Tere Pérez, muy bien Tere, muchas gracias. Me encanta aquí que coincidieron también los culichis. Excelente, Tere, perfecto. Muchas gracias a mis amigos por haber estado también. Sí. Muchas gracias. Vale, Dorina, Miller, todos. Muchas gracias. Mau, excelente. Maestro Gonzalo, qué bueno que estuvo por aquí. Valerie, muchas gracias. Me encanta, hemos coincidido también, tenemos gente de Sonora, de Coatzacoalcos, de Veracruz, de Acapulco, de arriba abajo y de izquierda a derecha de la República, afortunadamente. Así es que pues muy agradecidos porque ustedes son los que hacen posible que se lleven a cabo estos eventos. Y pues ya, nada más es todo por nuestra parte. Recuerden, nos vemos el jueves 25 de junio. A las 7 de la noche para el curso online Técnicas de Venta y Negociación. Los que quieran recibir información, detalles, contenido, ya nada más nos escriben al 22 24 651 793 o con Karen Coyopol, quien es parte del equipo también y ha estado en contacto con algunos de ustedes. Y nos estamos viendo la próxima semana. Tenemos conferencia el martes 30 también. Va que va, así es que pues seguimos en contacto. Muchas gracias y un aplauso a Carlita virtual. Bravo, bravo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carla. Un placer volver a coincidir, volver a compartir contigo. Igualmente, Anita, muchas gracias. Pasen excelente noche y hasta pronto. Hasta pronto. Pórtense mal, por favor. Un beso, Yair. Muchas gracias por haber estado. ¡No te vayas! Aquí quédate.